Bienvenidos a una nueva emisión de Reporteros del Documental en France 24. La historia de hoy se centra en una planta medicinal llamada Artemisia annua, también conocida como ajenjo dulce, que se ha utilizado en China para tratar la malaria durante 2000 años y todavía es cultivada por agricultores en África. Pero no todo está aprobado por la Organización Mundial de la Salud y sigue prohibido en varios países, incluida Francia. La malaria se cobra casi 500.000 de vidas cada año. El continente africano es el más afectado. En los últimos años, los mosquitos que propagan la enfermedad se han vuelto cada vez más resistentes al insecticida. En France 24 le ofrecemos un reportaje de una investigación en profundidad sobre el debate entre aquellos a favor y en contra de este remedio natural contra la malaria, que aparece como una amenaza para los grandes laboratorios farmacéuticos. Veamos. Este es un campo de Artemisia annua. Es también un campo de batalla, donde se lleva a cabo una de las últimas luchas contra la malaria. Anualmente, 500.000 víctimas mueren por causa de la enfermedad, en su mayoría niños. Nos encontramos en Madagascar. Estos campesinos cosechan la Artemisia annua, una artemisa originaria de China. Algunos consideran que la artemisia es una planta peligrosa. De hecho, está prohibida en Francia y en Bélgica. Sin embargo, no es tóxica y no es una droga. La artemisia solo es peligrosa para aquellos que hacen de la malaria un negocio. C'est très important, c'est urgent, parce que les populations, chaque année, nous perdons des millions d'enfants. We'll have to have drugs and vaccines and other things to do these eradication. C'est des histoires de pouvoir et d'argent et de territoire, et c'est toujours ça. Ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrifiant. La solution est sous nos pieds. Cette plante est interdite en France. There are so many other anti-malarial compounds in the plant. Un grand dépôt pharmaceutique m'a dit, mais là, monsieur, vous êtes en train de piétiner sur nos business. Para entender mejor los retos de esta historia es necesaria una picadura para recordar. La malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por un parásito transmitida por un mosquito, el Anopheles. Existen varias formas de malaria. La que nos interesa es la más severa, causada por un parásito llamado Plasmodium falciparum. La enfermedad se manifiesta a través de altas fiebres y sudores que pueden degenerar en coma con resultados fatales. Los niños son las víctimas principales de la malaria. En ciertas zonas muy afectadas, 1 de cada 5 niños muere a causa de ella. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha luchado contra la malaria en 2 frentes: la lucha contra el parásito y la lucha contra el mosquito. Para combatir el Anopheles se han utilizado sobre todo insecticidas, como el DDT, que erradicó la enfermedad de los países industrializados. En 1964 ya no hay más malaria en Europa. Los hombres también se protegen de las picaduras refugiándose bajo mosquiteros. Desde finales de los años 80, algunos se empaparon de insecticidas con efectos a largo plazo. Recomendados por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, con frecuencia se distribuyen gratuitamente. Paralelamente a la lucha contra el mosquito, se organizó la lucha contra el parásito. La corteza de un árbol, el quino, ofrece la primera sustancia natural antimalaria, la quinina. Tiempo después, la quinina sería aislada, sintetizada y comercializada bajo el apelativo de cloroquina. Empieza el negocio alrededor de la malaria.
La guerra en Vietnam revelará la existencia de un tratamiento alternativo. Los soldados estadounidenses utilizan la cloroquina para protegerse de la malaria. Frente a ellos, las tropas comunistas no tienen ningún tratamiento y los combatientes se ven diezmados por la enfermedad. Más tarde, los veteranos dirían que los mosquitos eran más temibles que los soldados. El comandante comunista Ho Chi Minh le hace entonces un llamado al gran hermano chino, proponiéndole que le envíe una planta medicinal conocida desde hace siglos en China, el Qinghao, nombre científico Artemisia annua. Toneladas de artemisia se encaminan hacia Vietnam y son consumidas en forma de tisanas por los combatientes comunistas. Esto actúa como una poción mágica y contribuirá a la victoria de los Vietcong. Algunos verán en ello el primer triunfo de la medicina natural sobre la medicina convencional. Los chinos lanzan el proyecto 523, una amplia investigación cuyo objetivo es aislar los principales activos de las plantas medicinales, entre ellas la artemisia. Extrañamente, los occidentales no se interesarán por esta planta. La Organización Mundial de la Salud sigue recomendando la cloroquina y otros derivados. La OMS considera que la cloroquina ha reducido la enfermedad en todas partes del mundo, pero su consumo masivo también generó resistencias. Durante los años 70 asistimos al surgimiento de la resistencia a la cloroquina en el sudeste asiático y poco tiempo después en América del Sur. Esta resistencia empezó a extenderse y llegó a África a finales de los años 70, principios de los años 80. El colombiano Germán Velázquez era el director de la OMS en esa época. En cuanto a la malaria, la OMS no reaccionó lo suficientemente rápido cuando empezamos a ver la resistencia a la cloroquina. Entonces los productos hechos para reemplazar la cloroquina a veces llegaron demasiado tarde. A principios de los años 80, la malaria vuelve a matar en masa. Esta situación catastrófica precipitará el regreso milagroso de la Artemisia annua. El proyecto 523 de los chinos terminó por aislar una molécula bautizada como artemisina, supuestamente el único principio activo de la Artemisia annua. A principios de los años 2000, los medicamentos chinos de artemisina comienzan a circular en África. Alexandre Poussin es uno de los primeros occidentales en haber probado estos medicamentos en 2001. Junto a su compañera, Alexandre recorre África de sur a norte, a pie. De una vez por todas, retomamos la marcha y esta vez desde el fondo del Rif. Ahí caminamos entre el lago Mandjara y el lago Natron, en pleno corazón del país Masái. La pareja se encuentra en Kenia cuando Alexandre sufre una crisis de malaria. Cuando tuvimos nuestra primera crisis, quise probar en mí mismo este medicamento chino. Fue un poco atrevido, pero lo hice y en 24 horas me sentía mejor. En 48 horas me curé. No tenía síntomas. Más tarde supe que no me había curado, pero funcionó. Lo que en ese momento Alexandre no sabía es que el medicamento chino de artemisina es muy eficaz al erradicar en unas cuantas horas la mayor parte de los parásitos de la malaria. Pero algunos escapan al tratamiento. Es necesario combinarlo rápidamente con otra molécula para eliminar los últimos parásitos. Es el principio de las combinaciones terapéuticas a base de artemisina, la CTA. La OMS impondrá la CTA en todos los países donde la malaria causa estragos. El mercado de las CTA explota, teniendo como consecuencia una escasez de la materia prima, la Artemisia annua. Los cultivadores, principalmente asiáticos, no logran seguir el ritmo. El precio de compra de la artemisia alcanza su pico en 2005. Este es el momento que escoge una empresa franco-malgache para lanzarse en la producción de Artemisia annua a gran escala. El modelo de negocio de la empresa es sencillo. Le da consejos a los campesinos locales para que empiecen a cultivar la planta, prometiendo comprar su producto a un precio establecido de antemano. 10.000 campesinos malgaches se dejan seducir por la perspectiva de un buen rendimiento, superior al del arroz.
En una estación, un cultivador puede ganar hasta unos $800 en efectivo. Esto es una suerte en este país, donde la gran mayoría de los campesinos cuenta con menos de $1 al día. El olor de la Artemisia annua seca inunda entonces los pueblos malgaches. Pero se trata de un cultivo para la exportación, para producir medicamentos y no para curar directamente a la población de Madagascar con la planta. Algunos campesinos entendieron muy bien el interés de este circuito tan reducido. Si alguien tiene malaria, desde que aparece la fiebre hay que hervir agua y añadir una pequeña pizca de artemisia. Se bebe y la fiebre desaparece. En 2001, Alexandre Poussin sigue haciendo su caminata por África. Recordemos que se mejoró gracias a un medicamento chino de artemisia. Se mejoró, pero no se curó. Sufre una nueva crisis de malaria en Etiopía. Sufrí el falciparum, el neuropalu, y ahí no contábamos con el tratamiento chino. Ya presentaba síntomas muy agudos de un paludismo que habría podido matarme. Había estado así por 3 días. Llegamos en busca de ayuda a una clínica local y me administraron la tisana de artemisia, la misma planta, pero no en forma de cápsulas o comprimidos hechos por un laboratorio. La planta en tisana. Me tomé 3 litros de esa tisana en un día y esa misma noche estaba mucho mejor, ya me podía levantar y a la noche siguiente ya no tenía síntomas, ya no estaba enfermo. Y desde ese día, 15 años después, no he vuelto nunca a tener recaídas. Tuve paludismo, pero nunca regresó. Entonces, nunca me curé con una terapia occidental. Relatado en su libro que ha vendido más de 400.000 ejemplares, este episodio le interesará a médicos, herbolarios, humanistas, pero se verán enfrentados al dogma. La Artemisia annua es una linda planta, una esterácea, muy eficaz pero prohibida en Francia. Prohibida por el gobierno, por el Código Alimenticio, por la OMS, por mucha gente que hoy en día trabaja en conjunto con los laboratorios farmacéuticos y con el orden mundial. Luego probamos suerte con una herbolaria especialista. En las repisas al lado de la alcachofa no hay artemisia. Ocurre con frecuencia que las personas vienen a pedirnos esta planta. En efecto, es cuando estas personas van a viajar a África o Asia. Yo les contesto que, desafortunadamente, la reglamentación francesa no nos permite disponer de esta planta. En Bélgica, un decreto real de 1997 detalla las plantas peligrosas cuyo consumo o venta es prohibido. Entre esas, la Artemisia annua, a pesar de ser absolutamente nociva. Curiosamente, es permitida en la vecina Luxemburgo, donde vive el profesor Pierre Lujan, quien trabajó durante mucho tiempo para multinacionales de la química. Al llegar a la edad de la jubilación, se unió a una ONG activa en la lucha contra el paludismo. Es entonces cuando conoce la artemisia y reconoce todo su potencial. Hicimos programas de cultivo en Perú, en Camerún. Lanzamos becas con senegaleses y peruanos, todo financiado por nuestro Ministerio de la Cooperación y por el Fondo Nacional de Investigación. Todo muy bien, hasta el día en que tuvimos un enfrentamiento. Ya ahora lo sabemos. Los delegados de la OMS, de Big Pharma y del Instituto de las Enfermedades Tropicales de Amberes visitaron nuestro Ministerio de la Cooperación para decirle que estaba financiando actividades que no le correspondían, que las enfermedades eran asunto de las sociedades farmacéuticas y de Big Pharma. Él cedió y a nosotros, del día a la mañana, nos suspendió todos los fondos. Con una buena conversación, Pierre Lujan piensa poder convencer a la OMS de cambiar de opinión. En 2012 obtiene una reunión en la sede de la organización en Ginebra. El encuentro es meramente formal y no da resultados. Un mes después, la OMS publica en su página una severa advertencia.
La OMS no recomienda el consumo de extractos de Artemisia annua bajo cualquier presentación, incluida la tisana para el tratamiento y la prevención de la malaria. Para Pierre Lugen, esta es una verdadera afrenta. Y nos negamos. No tienen derecho a prohibir que las personas se curen con una hierba medicinal. Eso va en contra de las tradiciones. En contra del sentido común. Retomamos nuestras actividades con los cultivos y empezó muy bien. A pesar de las reservas de la OMS, cientos de investigadores trabajan hoy en día con la artemisia en África, pero también en Colombia y en Camboya. El sol de Senegal le sienta particularmente bien. Hay cada vez más científicos que se dedican a investigar sobre la artemisia porque están convencidos de la eficacia de la planta para curar la malaria. Todos se preguntan lo que justifica la desconfianza de la institución médica ante la Artemisia annua. El argumento que se oye con más frecuencia es el principio sacrosanto de precaución. Mientras no conozcamos todas las propiedades de la planta, debemos abstenernos de utilizarla. Pero este principio de precaución también se aplica de manera estricta a los productos de las firmas farmacéuticas. El Lariam es un medicamento antipalúdico que sigue siendo recetado aun cuando sus efectos secundarios pueden ser devastadores, particularmente entre las personas sensibles. Autre question dans l'actu du moment, comment va Stromae? Le chanteur est KO physiquement, il vient d'annuler toute une série de concerts jusqu'au 2 août exactement, un silence assourdissant. Sufrí efectos secundarios del Lariam. Eso me ocurrió en junio de 2015. Fue durante mi gira por África. Estaba estresado, estaba agotado, todo estaba predispuesto para que estallara en cualquier momento. Eso es innegable. Pero lo que lo desató fue el Lariam. Durante el concierto no me daba cuenta porque estaba convencido de la locura en la que me encontraba. Evidentemente no hay marcha atrás. Era paranoia, eran muchas cosas. Y luego mi hermano tuvo la revelación y en ese momento se dio cuenta de que algo no andaba bien. Y creo que si él no hubiera estado ahí, sin duda alguna yo me habría suicidado esa noche con seguridad. Mido muy bien mis palabras cuando digo esto. Si él no hubiera estado, no creo haber podido estar hablando con ustedes hoy. La estrella belga no es la única en haber sufrido a causa del Lariam, cuyo nombre genérico es mefloquina. Muchos veteranos de la guerra en Irak que usaban este tratamiento sufrieron trastornos psicológicos graves, hasta el punto de cometer asesinatos innecesarios. Varias asociaciones quieren prohibir la molécula. A pesar de los temibles efectos secundarios y de los procesos en distintos países, la mefloquina sigue estando en la lista de medicamentos esenciales recomendados por la OMS. Al mismo tiempo, la organización se niega a reconocer las virtudes terapéuticas de la Artemisia annua, a pesar de ser inofensiva. Es un doble rasero. Esta pasividad de las instituciones y la falta de interés de la industria farmacéutica por una enfermedad que afecta a los pobres llevará a varias almas caritativas a tomar las riendas del asunto. Nos reunimos en París con la doctora Lucille Cornet-Vernet, una ortodoncista muy involucrada en la promoción de la artemisia y amiga de Alexandre Poussin. Alex nos volvió a hablar de su recuperación gracias a la tisana de Artemisia en África tras su periplo, y ahí me di cuenta que es una historia realmente cierta, es decir, que esta tisana de Artemisia annua realmente cura el paludismo y que hoy en día el principal problema que tenemos es que no hay nada en este mundo, ninguna institución, que sea capaz de hacer los estudios para luego difundir este tratamiento con una planta. Y en realidad todo comenzó desde ahí. Dijimos, atrevámonos a montar una asociación para poder desarrollar el cultivo de Artemisia en África. Decenas de asociaciones similares se crean por todas partes en Europa con el fin de promover la artemisia. Estas iniciativas son a veces objeto de virulentas críticas por parte de quienes defienden el principio de precaución. En 2012, el célebre Instituto de Medicina Tropical de Amberes se posiciona en contra del uso de la Artemisia annua. Ya no estamos en la Edad Media.
Utilizar infusiones o cápsulas cuya cantidad de producto activo es desconocido es, en mi opinión, irresponsable. Nunca me atrevería a darle esto a mi propio hijo, porque no estoy seguro de que se mejore y podría morir de paludismo. Entonces, ¿por qué habría de dárselo a alguien que vive en África? En África, justamente, hay investigadores que llevan a cabo estudios en el terreno para probar que la artemisia es eficaz y que no es peligrosa. Nos encontramos en Kindu, sobre el río Congo, en la provincia de Maniema. El doctor Jérôme Munjangi es un joven investigador congolés que corre riesgos. Tras unas 3 horas de camino, el doctor Munjangi es acogido como el niño prodigio en su pueblo natal. Los estudiantes celebran al hombre que posiblemente los libre de la malaria. El recorrido del doctor Jérôme Munjangi es característico de las dificultades a las que se enfrentan los africanos que defienden una medicina adaptada a las condiciones del continente. Mon premier contact avec l'artémisia suite à une crise de paludisme. Mi primer contacto con la artemisia ocurrió cuando padecí una crisis de paludismo que tuve en Kinshasa. Era un paludismo resistente porque ya había tomado antipalúdicos, no habían funcionado y un amigo que ya trabajaba con la artemisia me propuso la planta como tratamiento. Le dije que no me gustaban los curanderos de las plantas, los que trabajan con plantas. Él insistió mucho. Al tercer día ya me sentía muy bien, no tenía dolor de cabeza ni fiebre. Al final del tratamiento, el 7º día, volví a hacerme los exámenes de laboratorio. Todo estaba realmente muy bien, ya no tenía Plasmodium. Así fue mi primer contacto con la planta artemisia. Impresionado por este resultado, el doctor decide dedicar el resto de sus estudios a la planta. Con su diploma de medicina y algunas hojas de artemisia bajo el brazo, inicia una maestría en ciencias en París. Tras 3 semanas de análisis realmente estábamos muy sorprendidos por el resultado que observamos en el laboratorio. La profesora que trabajaba conmigo estaba muy impresionada. Volvió a hacer los exámenes ella misma. Todavía recuerdo que uno de mis profesores me decía, esto es una bomba y no queremos que esta bomba explote en nuestro laboratorio, porque las subvenciones para los laboratorios provienen de firmas farmacéuticas. Y paramos la investigación. Incluso me quitaron mi cuaderno de laboratorio donde estaban los experimentos. Todas las muestras de artemisia que había traído fueron confiscadas. Lo llevaron todo a la oficina del director del laboratorio. Prácticamente excluido de la universidad y privado de la beca, el doctor Munjangi se niega a abandonar la causa. Se pone en contacto con Lucille Cornet-Vernet, quien le ayudará a continuar con sus investigaciones. Decidimos realizar juntos un gran estudio de acuerdo a las normas de la OMS. Era un poco complicado. Debía ser aleatorio, doble ciego, sobre una escala significativa de personas. Entonces lo hicimos sobre 1000 pacientes y fue en ese momento cuando empecé a buscar los fondos. En realidad, esos estudios fueron financiados por amigos, por fundaciones, por empresas, simplemente porque realmente creían que una planta podía ser la solución para esa epidemia apocalíptica conocida como paludismo en África. Una vez conseguido el financiamiento, el doctor inicia el estudio en Maniema. Se identifican 1000 pacientes portadores de falciparum. ...500 tomarán la tisana de artemisia y un medicamento placebo. Otros 500 tomarán un medicamento CTA y una tisana placebo. El doctor Michel Idumbo es el investigador principal del estudio. On diagnostique le paludisme
Diagnosticamos el paludismo, extraemos la muestra de sangre antes del tratamiento para que esa sangre sea examinada en un laboratorio de nivel superior, donde podemos numerar la carga parasitaria. En este momento, le damos de manera ciega a un grupo de enfermos la tisana y a otro grupo de enfermos la CTA, y recogemos las muestras cada día durante 4 meses. Con la CTA y la tisana, ambos obtuvieron un buen resultado clínico, pero al realizar la parasitología, se verá que para los enfermos que estaban bajo el tratamiento de la tisana, desaparece la carga parasitaria, mientras que los enfermos que estaban bajo el tratamiento de la CTA seguían teniendo parásitos en su sangre, incluso aunque su estado clínico había mejorado. En efecto, los resultados son espectaculares. Mientras que los medicamentos de CTA son considerados un 80% eficaces, la tisana alcanza un porcentaje del 97% y sin efectos secundarios, a diferencia de los medicamentos. Los resultados eran sorprendentes, de manera positiva, y fue ahí que empezaron los problemas con la medicina convencional. Entre los primeros problemas estuvo la prohibición de organizar una conferencia al finalizar el estudio. Cuando le remitimos los resultados al médico encargado de la zona, inmediatamente intercedió. Dijo, les prohíbo hacer esta conferencia, prefiero que Jérôme se calle y que no le comunique sus resultados a la población. Vimos que la tisana tenía un mejor resultado que la CTA y eso nos hizo entender que las distintas firmas farmacéuticas corrían el riesgo de eliminar su apoyo. Les pareció que era por orgullo y me despidieron de mi cargo. En mi opinión, los problemas son causados por las firmas farmacéuticas. Tras la publicación de los resultados, le dijimos a los pacientes que la tisana era eficaz y ellos mismos pudieron observarlo. Y desde ahí los pacientes ya no compran la CTA. Nos hemos vuelto cada vez más molestos. Un gran local farmacéutico en Kindú me llamó la atención. Me dijo, ya no logramos vender la CTA por culpa de su estudio, y con eso, señor, usted está arruinando nuestro negocio. Cuando los médicos congoleses hablan de las firmas farmacéuticas, no se refieren a las multinacionales valoradas en la bolsa. Las presiones se ejercen a nivel provincial. No es Big Pharma quien está detrás, sino Local Pharma. Tras el estudio, los locales adoptan el uso de la tisana de la cual fueron conejillos de Indias. Antes me enfermaba con frecuencia, pero desde que participé en el estudio ya no tengo malaria. Yo siempre tuve malaria, pero tomando la tisana de Artemisa me siento mucho mejor. En 2016, en la Escuela del Pueblo, se llevó a cabo otra experiencia durante 6 meses. Los niños beben la tisana de Artemisia 2 veces a la semana como método preventivo. Ningún estudiante ha contraído malaria durante este periodo. Para que sea válida, habría que extender la investigación a miles de estudiantes. Mientras tanto, el maestro se muestra totalmente entusiasta. La situación de prendre la Artemisia. Tomar Artemisia es para nosotros una situación muy favorable y rentable para nuestra vida y para la vida de nuestros alumnos. Nos dimos cuenta que el consumo de Artemisia ha reducido la inasistencia. Incluso se acabaron las ausencias. El doctor Munjangui aprovechó el estudio para llevar otro a cabo. Los pacientes bajo el uso de la tisana en realidad estaban repartidos en 2 subgrupos. 250 tomaban Artemisia annua y los otros Artemisia afra, la especie africana. Sin embargo, esta no contiene artemisina
el cual es supuestamente el componente activo antimalaria. Los resultados son completamente idénticos en los dos subgrupos, lo cual prueba que la artemisina, de la cual los laboratorios han hecho un medicamento, no es la única sustancia con efectos terapéuticos, una gran revelación que causa revuelo. El estudio del Dr. Moon Yang-gi se acabó desde el 2015. Para tener un impacto en la comunidad científica es necesario que sea publicado en una revista médica indexada. Sin embargo, los responsables editoriales desconfían de los remedios a base de plantas y de los estudios africanos. Pero los africanos no son los únicos en revelar las virtudes de la artemisia. En el Instituto Policlínico de Worcester, a 1 hora de Boston, nos reunimos con la profesora Pamela Weathers, quien se interesa por la Artemisia annua desde hace 25 años. Al principio, solo estudiaba la artemisina. En realidad, siempre hemos estado interesados en la artemisia. Seguimos estudiando su biosíntesis, pero ahora sabemos que todo el material de la planta es muy eficaz cuando se trata de administrar la artemisia al cuerpo. También hemos visto evidencia de que hay muchos otros componentes antimalaria en la planta, y entonces ahora nuestra investigación tiene una perspectiva mucho más holística. Esta planta es apasionante porque contiene más de un medicamento. Tiene 2, 3, probablemente tenga alrededor de 10. En realidad, pudimos demostrar en roedores que es posible utilizar el material de la planta para combatir la malaria resistente a las CTA. Entonces, sería posible considerar que esto tiene un gran potencial para ser utilizado en contra de parásitos resistentes a la malaria y también en pacientes para prevenir la emergencia de la resistencia en humanos. El asunto de la resistencia divide a los dos campos que hoy en día se enfrentan a favor o en contra de la artemisia. Los escépticos piensan que el uso de la tisana a gran escala podría generar resistencias perjudiciales para la eficacia de los medicamentos CTA. Para los pro-artemisia, este argumento no se sostiene. Hace 2000 años que la tisana es utilizada en China sin que haya aparecido ninguna resistencia, lo que la ciencia aún no ha logrado demostrar. La historia ya lo puso en evidencia. ¿Y si la respuesta estuviera en la naturaleza? La Artemisia annua y su prima africana son en realidad politerapias. Es la combinación de sus distintos componentes lo que le da a las plantas su poder terapéutico. Es necesario entonces utilizarlas enteras y no tratar de aislar un solo principio activo. La Organización Mundial de la Salud parece hoy el principal encargado en frenar la difusión de la Artemisia annua, oficialmente a causa del principio de precaución, pero también, tal vez, por razones políticas y financieras. Hace exactamente 25 años, más del 50% del presupuesto de la OMS provenía de las contribuciones públicas obligatorias de los países miembros. Hoy en día, unos 20 años después, hay solo entre 18 y 20% de contribuciones públicas, de tal manera que el sector privado, fundaciones como Bill y Melinda Gates, han tomado el control de la organización. Durante los primeros años de la industria farmacéutica, desarrollamos medicamentos que curaban las enfermedades. Después de unos 20 años, la industria farmacéutica produce medicamentos para tratar las enfermedades, pero no para curarlas. Tal vez porque es mucho más rentable tener un enfermo que sea un cliente. El objetivo es antes que nada el provecho, por encima de los intereses de salud pública. En junio de 2016, Bill Gates hacía una declaración solemne. Su fundación se comprometía a erradicar la malaria de la faz de la Tierra en una generación. Necesitaremos medicamentos y vacunas para llevar a cabo esta erradicación. Deberíamos poder hacerlo de aquí al 2040. Esta declaración se hizo en conjunto con quien era en ese entonces el ministro británico de Finanzas. Se habría pensado que una enfermedad involucraría más al ministro de la Salud, pero es realmente el de Finanzas de quien se trata. Porque para erradicar la malaria, la Fundación Gates promete invertir 4.000 millones de euros. Contactamos a la Federación Internacional de Fabricantes de Medicamentos para preguntarles cuál es su posición sobre la artemisia. Su respuesta:
Desafortunadamente no estamos en condiciones para participar en su documental. No hemos encontrado expertos disponibles para dar cuenta de este tema. También insistimos para conocer la opinión actual de la OMS en cuanto a la planta, que había desaconsejado utilizar en 2012. Recibimos esta lacónica respuesta. No nos será posible atender sus preguntas sobre medicina alternativa. Definitivamente, la artemisia no está cerca de crecer en los jardines de la OMS en Ginebra. Sin embargo, en otras partes, sigue propagándose. Ahora, en unos 40 países se producen extractos de plantas con fines terapéuticos. La industria de la artemisia no es solo beneficiosa para la salud, lo es también para el empleo. Decenas de hombres y mujeres han encontrado trabajo en un nuevo sector. Lo que hace que la artemisia sea un éxito es también su precio. Es unas 5 veces menos costosa que los medicamentos recomendados. Ya es posible encontrarla en ciertos mercados. Antes comprábamos medicamentos en la farmacia, era muy caro. Y luego cuando teníamos paludismo y se tomaba eso, no mejoraba mucho. Les puedo decir que yo mismo utilizo ahora esta planta en mi familia desde hace años. Eso es desde el punto de vista personal. Le recomiendo a colegas científicos que la utilicen. El profesor Diallo estudia desde hace unos 10 años la artemisia en su laboratorio de bacteriovirología en la Universidad de Dakar. A partir de cierto punto empezamos a trabajar para ver la actividad de la Artemisia afra y pensamos que es una pista muy prometedora. Ahora, en las plantaciones de Senegal, al igual que en otros lugares, la investigación se concentra en la Artemisia afra, la especie africana que no contiene artemisina. Por lo tanto, no puede inducir resistencia a los medicamentos CPA. El afra se conoce en el continente africano desde hace siglos, de modo que es reconocida de manera espontánea como una planta medicinal. Y además, es más fácil de cultivar que el anua. Mi sueño es que cada familia africana pueda tener una plantación de Artemisia afra, que es duradera, es un arbusto. Se corta la artemisia para hacer la tisana un día de por medio. No contraerán paludismo y esa historia se habrá terminado. Muchos actores en el terreno están convencidos de que la artemisia terminará por imponerse, no en contra de la opinión de los partidarios de la medicina convencional, sino al contrario, con su aprobación. La publicación de ensayos clínicos pronto obligará a la OMS a revisar su versión. Entonces, se romperá la ley del silencio. África necesita rebeldes de la investigación. Lo que me apasiona de todo esto es no tener que ver a mis hermanos africanos morir de patologías para las cuales es posible encontrar una solución. En vez de esperar siempre que los medicamentos sean fabricados en Europa, que los medicamentos lleguen de la India. Incluso podemos encontrar nosotros mismos la solución, curar a nuestros hermanos con plantas que podamos cultivar aquí mismo. Si la tisana de artemisia resulta ser el remedio final contra la malaria, nos preguntaremos sin duda por qué perdimos tanto tiempo, por qué hubo tantas víctimas, por qué se creó todo ese negocio. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Reporteros del Documental de France 24. Recuerde que si le gustó este reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página web, france24.com. Hasta la próxima.